constante. Y en medio de la guerra, obviamente, se diezmaron, se fueron diezmando, los jóvenes fueron muriendo a causa de la guerra, los hombres fueron escaseando en cada una de las tribus, y en medio de todo ese deterioro social, económico que producía la guerra entre estas dos tribus, un rey, cansado también de la guerra, decidió tomar una acción radical. Entregó a su hijo primogénito como una ofrenda de paz, para que el rey enemigo lo sacrificara y con ello conseguir la paz. Pero el rey enemigo, cuando recibe a ese niño en sus brazos, lo tomó como hijo. Y entonces las mujeres de la tribu que había recibido al niño, como no lo habían sacrificado, las mujeres traían ofrendas. Y entonces, en medio de las leyendas que fueron surgiendo, se conocía entonces a ese niño como el niño de paz, como la ofrenda de paz. Ellos entonces, como misioneros, dijeron: ese es Jesús, ese es Jesús. Y lo presentaron como una ofrenda de paz, como el hijo de paz. Y presentaron el mensaje. Y entonces comenzaron a trabajar algo que ellos no se esperaban. Cuando los indígenas comenzaron a reconocer que Jesucristo era el hijo de paz, la ofrenda de paz, comenzaron a traer sus primicias, comenzaron a traer sus ofrendas delante de los misioneros. ¿Por qué? Porque entonces, al reconocer a Jesús como el hijo de paz, lo reconocieron también como la persona digna para recibir las primicias y las ofrendas. Los misioneros estaban altamente agradecidos con Dios por haberle dado casi una caravuelta al mensaje que ellos habían llevado inicialmente. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, mis amados hermanos. Llegan las personas, creo yo, de forma equivocada a trabajar temas que no le competen a Jesús. Señor, ayúdanos, porque mi hermano y yo estamos con un serio dilema, en una crisis, en un problema, como suele suceder. Hermanos, en Guatemala nosotros tenemos gente que se muere por herencias, gente que se machetea. Mi mamá nació en la montaña de Jalapa, pero por trabajo ministerial de mi bisabuelo, abuelo de ella, se trasladaron a San Rafael Las Flores porque había necesidad, juntamente con don Alfredo Colón, que fue un gran himnólogo en Guatemala, de hacer un trabajo de evangelización en Santa Rosa. Entonces los abuelos de mi mamá, más mis abuelos, se fueron a vivir allí a San Rafael Las Flores para iniciar una serie de iglesias con las cuales ellos fundaron. Y allí se daban unos tremendos problemas y líos entre familias que se macheteaban por una herencia. Esas son las personas que vienen con Jesús y les dicen: miren, señores, ¿quién les dijo a ustedes que yo he sido puesto para ser juez delante de ustedes? Y entonces les da una tremenda lección a través de una parábola interesante que nos va a enseñar a nosotros quiénes van a ser los verdaderos ofrendantes delante del Señor, quiénes han de ser los verdaderos diezmadores delante del Señor. Y la parábola es sumamente interesante porque lo que va a trabajar como tema fundamental es la avaricia. El problema es la avaricia. Y entonces les cuenta y les dice: un hombre que tenía muchos bienes. No se trata de una persona que no tiene bienes, por el contrario, es una persona que tiene muchos bienes, pero encuentro una característica de esa persona: no habla con Dios, no habla con su fe. ¿Sabe con quién habla? Consigo mismo. Y cuando la persona se habla a sí mismo, comienza a tener un problema de egoísmo. Cuando la persona se comienza a hablar a sí mismo, pareciera ser que no solamente se ensimisma, sino que muchas veces no atiende el consejo alrededor de él. Lo que usted puede encontrar como característica de este hombre es que se comienza a hablar a sí mismo y comienza a planificar en base a lo que él mismo dialoga con él mismo. Y parece paradójico, pero lo que usted encuentra aquí es un hombre que se para frente al espejo y prácticamente se dice a sí mismo:
Mira, muchos bienes tenés, ¿qué vas a hacer con todos los bienes? Y entonces automáticamente se pone enfrente de él otra vez y haz algo, ¿verdad? Derriba lo que tienes, construye, almacena, atesora. Y entonces esto, perfecto, me parece un excelente consejo el que me estás dando. Sí, le dice, hazlo. Hermanos, si usted ve la profundidad de hablarse consigo mismo, podemos caer en el error de o escuchar a Satanás o escucharnos a nosotros mismos y recibir un pésimo consejo. Decía mi papi, mira mi hijo, los jóvenes que son de tu misma edad están recorriendo el camino contigo, pero préstale siempre atención a los que son más viejos que tú. ¿Por qué? Porque ellos ya recorrieron el camino que tú estás transitando. ¿Se recuerda usted el problema, el golpe de estado cuando las 12 tribus de Israel estuvieron juntas con Saúl, con David, con Salomón, y hereda las 12 tribus Roboam, el hijo de Salomón? Y entonces el pueblo aprovecha ante la crisis que provocó la muerte de Salomón, aprovecha el pueblo y dice, mira, sabemos que estás en tu etapa de duelo, pero atiéndenos por favor. Tu papá nos llegó a tener con el agua hasta el cuello por la cantidad de impuestos que nos cobraba. ¿Por qué no nos los bajas? Y ¿sabe qué le dicen los ancianos? Hazlo. Es bueno aprovechar este momento de transición para que el pueblo vuelva a tener paz y contentamiento. Pero él no se siente satisfecho y se va con los jóvenes de su misma edad, con los mismos inexpertos al igual que él. Y los jóvenes le dicen, no lo hagas. Por el contrario, diles que tu dedo más pequeño será prácticamente tu papá y tú serás más fuerte y serás más hábil para pedir los impuestos. ¿Qué hacen 10 tribus con Jeroboam, el general que gobernaba los ejércitos de Salomón? Se separan y se van. 10 de las 12 tribus para nunca más volverse a juntar. El problema muchas veces es cuando nos hablamos a nosotros mismos o queremos un consejo prefabricado. Cuando nosotros queremos un consejo que no atente contra nuestras ideas ya preconcebidas. Y ese es un problema para este hombre. El segundo problema, que también para mí puede ser algo importantísimo de identificar, es, aparte de decirse a sí mismo qué debo hacer, de alguna manera usted puede ver que es una persona que en apariencia es un hombre solitario. Una persona solitaria, mis amados hermanos, es una persona peligrosa. Porque la persona solitaria se olvida de las personas que están a su alrededor. Una persona solitaria se insensibiliza. Una persona solitaria pierde la esencia muchas veces de lo que está a su entorno. Por favor, jamás, nunca le enseñen a los jóvenes a vivir vidas solitarias. Ayudémonos dentro de la comunidad de fe. Esa es la virtud que tiene la iglesia, de ver a personas más pequeñas que los jóvenes, de su misma edad, pero también ver a personas adultas y mayores dentro de una iglesia. Eso sensibiliza. Cuando de alguna manera un joven se tiene que levantar de su silla porque viene una señora de 80 años, hermanos, eso sensibiliza y educa. Cuando de alguna manera la gente de nuestro alrededor de repente tiene una necesidad o enseña a través de cómo es dadivosa, eso educa, eso enseña. Y una característica fea que yo veo en este hombre, pobre hombre, un rico pobre, es que se ha ensimismado de tal manera que solamente puede hablar con él y ha perdido la oportunidad de ver a su alrededor las otras y múltiples necesidades que pueden haber. Por eso es cuando se responde, prácticamente está solo. Y me da tristeza a las personas solas. ¿Sabe? Los de mayor edad se recordarán
y solo, ni siquiera el llanero solitario, porque andaba con Toro, su fiel acompañante, indio piel roja, ¿verdad? Ahí estaba Toro para acompañarlo. La soledad es una mala compañía. La soledad es una mala compañía. Por eso Dios diseñó el matrimonio, pero también a la iglesia. La iglesia fue diseñada por Dios, ¿para qué? Para ser una comunidad de creyentes disímiles. Hoy los patojos se miran re bonitos y las niñas se miran re bonitas vestidas con el mismo uniforme. Pero en la espiritualidad no hay uniformidad. La iglesia es heterogénea por naturaleza. Habrán personas, niños, jóvenes, adultos y viejos. Habrán doctos e indoctos. Habrán ricos y pobres. La diversidad es lo que nos hace a nosotros ser iglesia. Y muchas veces esa diversidad ayuda para que las nuevas generaciones, mis amados hermanos, aprendamos a vivir con gente que tiene una posición económica estable, pero también con gente pobre y necesitada. ¿Sabe por qué? Porque eso nos ayuda a no perder la dimensión de la vida, para que eso nos enseñe a nosotros a ser personas también estables y luego no engreídas. Estos son los círculos que muchas veces hacen, ¿verdad? Y son los anhelos que muchas veces las generaciones hoy se están enfrentando. Mis amados hermanos, la gente quiere dinero fácil. ¿Sabe por qué? Porque es la sociedad la que le impulsa a tener dinero fácil, no a trabajar duro, sino a tener dinero fácil, y fácilmente están cayendo también en negocios turbios. Hace muchos años una amiga, periodista, iniciándose el periódico, hizo una entrevista y una serie de investigaciones en la costa sur. Y los jovencitos que habían sido pescadores con tenis rotos, con zapatos de marcas populares, de pantalones sencillos, camisas sencillas, embarcaciones sencillas, lanchas con motores que a cada rato los estaban remendando, de repente comenzaron a tener un estatus diferente. Tenis de marca, ropa de marca, grandes cadenas, motores potentísimos, tiburoneras grandes. Es que de pescadores de peces se convirtieron en pescadores de paquetes. ¿Y sabe? Muchos de ellos cristianos evangélicos. ¿Por qué razón? Porque querían dinero fácil. Yo deseo con todo mi corazón que mis hijos sean triunfadores en la vida, por supuesto, pero con trabajos honestos, que glorifiquen a Dios, que si han de tener una casa, que sea una casa que les ha costado, como a los predicadores, ¿verdad, pastor? El sudor de nuestra lengua. Es que así nos decían a nosotros, nos ganamos el sustento con el sudor de nuestra lengua. Y de alguna manera con el sudor de su frente puedan obtener algo con lo que puedan glorificar el nombre del Señor. No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego, y entonces ahora ustedes analicen estas palabras. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. ¿Sabe qué es eso? Exactamente lo que hoy la sociedad moderna está viviendo. Hoy nosotros estamos viviendo otra vez en lo que sucedió en el primer siglo del cristianismo, un hedonismo increíble, una cultura del placer, una cultura del placer. Se les está enseñando a los jóvenes a tener placer a través de las drogas, a través del dinero fácil, a través de vidas sin compromisos. Se les está enseñando incluso a algunas iglesias hasta tener una fe de ese tipo. Mis hermanos, se recordarán ustedes cuando comenzó 4 grados norte, a alguien se le ocurrió tener una cantina cristiana. Hermanos,
bochornoso para la fe. ¿Por qué? Porque ahí servían tragos, licores, variedad de todo, ¿verdad? Y de repente ellos tuvieron la idea de que con una música cristiana ya con eso estaban evangelizando. Una idea contraria al evangelio que nos pide a nosotros la santidad. ¿Pero por qué? Porque se pretende buscar el placer por sobre todas las cosas. Y lo que usted puede ver con este pobre hombre es que su único amigo pareciera ser que es el mismo, porque se dice a sí mismo: amigo mío, haz esto. Y todas las características que él dice que debe de buscar es precisamente la descripción de lo que hoy es el hedonismo, la búsqueda del placer, lo que me satisfaga, lo que me gusta únicamente. Y yo les confieso, con todo mi corazón les voy a hablar como pastor también. Muchas veces en el ejercicio pastoral hay cosas que no me agradaban hacer. Yo no sé cómo le va al pastor, pero a mí me costaba mucho ir a visitar, se los confieso. Pero hacía el esfuerzo por levantarme e ir a visitar a los hermanos que tenían necesidad. Me cuesta ser consejero, pero lo tenía que hacer porque era parte de la responsabilidad ministerial. U otra, de repente nosotros el 20, 21 y 22, si no mal recuerdo, de septiembre, estuvimos en Cubulco entregando, después de muchos años de la traducción de la Biblia a la CHI de Cubulco, como Sociedad Bíblica la estábamos entregando al pueblo de Cubulco la Biblia. Y el 22, que era domingo, me tuve que levantar tempranísimo porque tenía unos compromisos acá en la capital que tenía que cumplir. Luego, ese domingo terminé cansado y a las 4 de la mañana tenía que salir hacia, hacia ruta de por Quiriguá, más o menos 185, si no mal recuerdo, porque tenía que ir a dar un diplomado allá. Les aseguro que estaba cansadísimo, cansadísimo. Fui a las 4 de la mañana, di un seminario de 7 horas y entonces tenía que regresar ese mismo día porque en la noche había otro compromiso que cumplir. Terminé muy cansado, llegué cansado a la casa. Mis hijos me esperaban allí con alguna cenita y papi, ¿cómo te fue? Pues realmente me fue cansado, pero ¿saben una cosa? Les digo a mis hijos, pero vengo contento porque hice lo que me había propuesto, Dios me guardó y le servimos con todo nuestro corazón. ¿Saben por qué? Parejas recién formadas, porque me prometí y le prometí a mi esposa y le prometí por sobre todas las cosas a mi Dios, jamás decirle a mis hijos, cuando rompían un par de zapatos, nunca les he dicho: miren ustedes, no cuidan las cosas y yo partiéndome el lomo por ustedes. Eso lo decían los ancestros, pero a mí no me agradaba, no me gustaba. Y prometí no decírselo a mis hijos, sino que prometí regresar cansado, pero con una sonrisa en el rostro, diciendo: hicimos lo que teníamos que hacer y lo hicimos con satisfacción. No como placer, sino como compromiso por lo que hacemos. O díganme, hermanos que están casados y que al día siguiente de un día de actividades otra vez se tienen que levantar tempranísimo para ir a trabajar. Muchas veces salimos nosotros hasta arrastrando los pies, pero cuando nosotros salimos podemos decirnos con todo nuestro corazón que estamos haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Esta persona me da enseñanzas para no hacerlas. Me da enseñanzas para no hacerlas. Mis amados hermanos, la vida no solamente es una vida que busca placer. La vida es de compromisos. La vida es de responsabilidades que hacemos para la gloria de nuestro buen Señor. Y yo les voy a decir algo. Llegaba a fin de mes y decirles: hijos, vamos a almorzar este fin de semana en Pizza Hut, por ejemplo, ¿verdad? Era una tremenda satisfacción de somatar la plata y decir: yo pago, porque he trabajado para la gloria de Dios
y me da la bendición de haberle dicho a mi Señor, gracias Padre por todo lo que tú me das. Esa es una satisfacción grata, en donde estoy sentado y me estoy tomando una Coca-Cola, de dieta por supuesto, pero una Coca-Cola de dieta y un plato de comida, y miro a los comensales, y los comensales me pueden ver, y jamás uno de ellos me puede decir, pero tú eres deshonesto, pero tú eres deshonesto, pero tú eres deshonesto. Gracias al Señor que no. Esta persona se decía a sí mismo su amigo, porque parece que era un hombre no solo ensimismado, solitario, y aparte de eso, con proyectos totalmente contrarios a la voluntad del Señor. A tal punto que en palabras de Jesús, a este hombre se le reconoce como una persona necia. Y lo repite algunas veces, necio, necio. Y cuando se repite es porque hay un sobreentendimiento. Cuando se repite una palabra es porque se quiere remarcar. Y aquí Jesucristo lo que está indicando es que esta persona, poderosa económicamente, pero solitaria y ensimismada, y aparte de eso engreída, era una persona necia. Entonces Dios le dijo, necio, vas a morir esta noche. El Dios de la vida también determina cuándo es el final de nuestros días. El mismo Dios que nos da la vida es el que tiene ya un plan con nosotros, amados hermanos y hermanas. Esta noche vienen a pedirte, esta misma noche vas a morir. Y entonces se hace una pregunta trascendental para usted y para mí. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Yo les voy a decir que soy pecador, ¿oyeron? Pero me dio tristeza cuando se murió José José. Me disculpan, ¿verdad? Yo crecí con esas canciones porque mi papi era un pastor, pero bohemio. Era medio poeta y enamorado en alguna ocasión de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y de las canciones en inglés como por ejemplo de Elvis Presley. Admiraba muchísimo a un hombre cristiano que se llamó Johnny Cash, cantante de country. Era bautista, se alejó de los caminos del Señor, pero regresó, era compañero del coro donde cantaban en una iglesia bautista junto con Elvis Presley. Y saben una cosa, a los hermanos que dirigieron, hay un libro que se llama Johnny Cash, el hombre vestido de negro, porque siempre se vestía de negro. ¿Y saben qué se le metió a mi papi? Una época, vestirse totalmente de negro. Camisas negras, pantalones negros, zapatos negros, calcetines negros, todo era negro. ¿Por qué? Porque admiraba muchísimo a Johnny Cash. ¿Pero por qué les digo esto? Básicamente porque de alguna manera cuando se muere José José, la gente todavía huelen a velorio y ni siquiera han terminado de decidir hacia dónde se van las cenizas. Y el problema del pobre José José es que los hijos ya están viendo cómo se reparten la herencia. Es esa pregunta la que le hace Dios a este hombre rico, pero necio. Mira, esta noche te vas a morir. ¿Quién se va a quedar con todo aquello por lo que has trabajado? Es una pregunta trascendental. Y en el último verso de esta parábola, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Eso está en Lucas capítulo 12, del verso 13 en adelante, hasta el 21. Lucas 12, del verso 13 hasta el 21. Y en ese último verso yo quiero sacar y aplicar algo por lo que me propuse o me invitaron para poder platicar con ustedes. El que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Yo quiero hacer algunas afirmaciones especiales. Mis hermanos, jamás debemos de pensar que Dios esté en contra, que nosotros preveamos nuestro futuro. Que Dios no esté en contra de que nosotros preveamos, por ejemplo, esa casita, esa herencia para los patojos que todos deseamos, ¿verdad?
Ya la cosmovisión en Guatemala ha ido cambiando un poquito porque de repente nuestros ancestros compraban un terreno para construirle ahí a la Aidita y a Huguito, y ahí también a Jorge Mario y a Pati y a Conrado y su esposa, todos en el mismo terreno, ¿verdad? Así era antes, allá en mi pueblo así era. Las grandes casas después partidas como en 4 para que ahí vivieran todos juntos. Hoy no, ¿verdad? Hoy uno desea que tengan o un apartamentito, un terreno para que después construyan. Eso es parte de lo que Dios también nos permite. Prever eso no está en contra de la voluntad de Dios. Ser pobre tampoco es el anhelo de Dios para nosotros, pero sabe que sí es el anhelo de Dios para con nosotros. Creo yo que nosotros debemos de aprender a plasmar en nuestros bienes su procedencia. De verdad, hermanos. Si por ejemplo los bienes que yo tengo, que pueden ser menores o mayores que muchas personas, vienen y proceden del narcotráfico, créanme sinceramente que son bienes malditos. Bienes que no le agradan a Dios. Bienes que están salpicados con sangre, con dolor, con muerte, con separación de familias. Mis hermanos, eso es algo que Dios no quiere. Pero si son bienes, fruto del trabajo que ustedes pueden tener, solamente tendrán un sello en ellas, en esas propiedades, la sangre del Cordero. Porque eso es lo que da vida. Cuando las casas de los israelitas fueron marcadas con la sangre del Cordero, el ángel de la muerte veía y pasaba de largo. ¿Por qué razón? Porque Dios, el Dios que lo llamó a usted y a mí, es un Dios de vida. Es un Dios de vida, y nuestros bienes deben de proceder también de esa vida en abundancia que Dios nos ha dado como familias. En segundo lugar, hermanos, jamás debemos de tomar una actitud como la de este hombre. Este hombre se ensimismó, y ese es el problema de muchas personas, aún dentro de las iglesias. Se ensimisman y no ven a su alrededor las necesidades múltiples que hay. No ven a su alrededor muchas veces la orfandad que hay en medio de ellas. No ven alrededor la viuda que está pasando hambre o necesidad. Y eso también educa, para mal por supuesto, a las nuevas generaciones. Hoy necesitamos nosotros generaciones de personas que ante un accidente no se pongan a tomar video, sino que socorran al herido. Hoy nosotros necesitamos gente tan honesta que si un camión cargado de maíz volca o se accidenta, no corramos a robarnos el producto, sino que auxiliemos al necesitado. Hoy nosotros necesitamos una nueva generación con nuevos valores, pero solo los tendremos cuando las nuevas generaciones y nosotros volteemos a ver a nuestro alrededor y a nuestro pasado y podamos reconocer que todo don perfecto que Dios nos ha dado y todo bien ha sido fruto de su gracia, de su amor y de su trabajo honesto. Y lo tercero, y pareciera ser que no hablé de ofrendas y de diezmos, pero lo tercero parece ser que lo resume. Como pastor siempre me opuse a convencer a las personas para que diezmaran. Me opuse con todo mi corazón. Me opuse a convencer a las personas por qué debían de ofrendar. Me opuse a decirles, mire usted, van a recibir múltiples bendiciones de Dios cuando ofrenden y cuando diezmen. Me oponía a eso. ¿Por qué? Porque he aprendido, y hasta aquí el Señor nos ha sostenido con ese criterio, de que las personas que van a ofrendar y que van a diezmar son personas agradecidas. Parece sencillo el principio. Parece sencillo el principio, pero es un principio que determina el estilo de vida y el perfil de quienes somos cristianos y cristianas. Y les quiero poner algunos ejemplos que el pastor conoce de nuestra familia. Vamos al supermercado, o tal vez va solo Verita y la Jime, nuestra hija.
Y de repente la cajera le da un vuelto de un billete de 50 y un billete de a 20 a la verita. Y cabal el billete de a 50 es nuevecito. Y entonces la Jimenita lo agarra, lo mete en su billetera y dice, para la ofrenda del domingo. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Posiblemente el billete arrugado tenga el mismo valor que un billete nuevo. Por supuesto que sí. Pero la diferencia que le enseñó la Verita a Rodrigo y a Jimena es, miren, a Dios la ofrenda y la mejor ofrenda. Luego, ¿sabe qué le enseñó la Verita? Y les voy a poner un ejemplo claro. Llevar preparada la ofrenda que queremos darle al Señor para la iglesia. El pastor, cuando oró, dando las gracias por la ofrenda que pudimos dar, mencionó un texto fabuloso. Cada uno debe de preparar su corazón con la ofrenda que uno da. Y yo tenía una señora muy linda en la iglesia, que era fiel ofrendante, responsable en sus ofrendas y en sus diezmos. Pero ya era una señora mayor a la que la familia de repente, mamá, este fin de semana nos vamos al IRTRA. Y esta hermana tenía esta bondad maravillosa como ofrendante. Todos los domingos del mes, ella daba en un sobre su ofrenda ordinaria de 200 quetzales. Faltaba un domingo y llevaba 2 sobres con los 200 de su ofrenda del domingo que no había podido estar, más la de ese domingo. Gracias a Dios aquí está el bautisterio dentro de la iglesia, porque muchos pastores les da temor, a los tesoreros de la iglesia les da temor programar un bautismo fuera de la iglesia en domingo. La gente no lleva ofrenda. Y esa señora faltaba 3 domingos y llevaba sus 200 quetzales de cada domingo y juntaba a veces hasta 3 sobres y hasta 4 sobres y los llevaba con fecha de la ofrenda que correspondía. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había puesto en su corazón dar una ofrenda de 200 quetzales cada domingo, aparte de sus 2,000 quetzales de diezmos que ella daba cada mes. Y era una mujer que vivía bien, no me refiero solo económicamente, vivía con la paz de Dios, reconocía las necesidades de la iglesia, reconocía las necesidades del ministerio, pero como ella bien lo decía, principalmente reconozco la necesidad de ser agradecida con Dios, que es lo que determina. Por eso yo quiero insistir en esto. Nunca me esforcé por decirle a la gente por qué razón debe de ofrendar, por qué razón debe de diezmar. No, hay un deseo en mi corazón como pastor que la gente aprenda, comprenda y practique principalmente. Los mejores ofrendantes y diezmadores en una comunidad de fe van a ser aquellas personas agradecidas con Dios. No por lo que les va a bendecir, por lo que van a sembrar. No, mire hermano, claro que Dios nos da promesas de eso. No, pero es que solamente ver lo que ya Dios nos ha dado. Cuando yo me levanto, yo que soy rechillón, y miro a mis hijos en sus habitaciones, yo le digo, Padre, ¿cómo te voy a pagar yo este favor tan grande? Señor, cuando miro a los patojos, vivarachos, haciendo bromas, comiendo en la mesa, yo, Señor, este pan que tú nos diste. Y hermanos, yo les confieso, ¿saben qué ventaja tiene mi esposa conmigo, mis hermanas? Yo le hago el menú de la semana. ¿Sabe por qué? Porque de repente amanezco un domingo, ¿sabes qué tengo antojo de esta semana? Y le digo, ya le hice el menú de toda la semana. Conmigo no hay problema, ese problema que tienen las pobres esposas, ¿qué cocino mañana? Si pollo comimos ayer y pescado antier, ¿y ahora qué hago? Yo le doy el menú de la semana a la Verita, de verdad que sí. Mamá, Leo, fíjate que esta semana tengo ganas y antojo de envueltos, ¿verdad? Unos buenos cejotes envueltos en huevo, unas buenas tortillas de huevo, me encantan. Pero ¿sabes qué otra cosa no hemos comido? Le dije yo recientemente. He tenido ganas de frijol blanco con espinazo de cerdo. No tengas pena, yo paso al mercado y yo lo compro, sé comprar, les cuento. Le hago el menú de la semana, se los juro que sí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando estoy en la mesa yo puedo decir gracias Señor, porque tú nos has dado tanto, tanto, tanto.
¿cómo no ser agradecido contigo? Y para los hermanos diezmadores, yo no me pongo a pensar el 10% que le doy a mi Señor, sino que cuando veo el 90% y miro lo que tengo que invertir, Señor, con este 90% que tú me das, no con el 10% que yo te doy, con el 90% que tú me das, vivo y vivo bien. Vivo y vivo bien. Comí panqueques hoy, comí frijolitos, y sabe, y todavía la verita me dice, ¿y querés huevitos? No, no tengas pena, ¿verdad? Mucha comida. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios está allí con nosotros. Y ante todo, hermanos, ver a mis hijos diciéndome, papi, no te podemos acompañar porque tenemos privilegios en la iglesia. Señor, muchas gracias. Porque cuando padres y madres están llorando por un hijo en este momento metido en drogas, metidos en vicios, haciendo barrabasadas, uno puede decir, Señor, ¿cómo no ser agradecidos contigo por todo lo que tú nos das? No es el 10% que yo le doy al Señor, es el 90% con lo que me sostiene, y ese 90% se multiplica y se multiplica abundantemente. Así es, el que almacena riquezas terrenales, que no esté en contra Dios de eso, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. La tercera cosa con la que quiero finalizar, hermanos, si usted ve el concepto, nosotros sí podemos ser ricos en Dios. Y no solo se refiere a riquezas, porque eso es banal. Eso es banal. Se refiere a una vida en donde no hay necesidades que Dios no pueda cubrir. Por aquí camino para la universidad una iglesia coreana que se llamaba o se llama la Iglesia del Amor. Nosotros le prestamos las primeras instalaciones, posteriormente ellos compraron su propiedad. Y vean ustedes, Huguito, que tiene que ser el experto en finanzas. Yo soy amigo de Huguito no porque maneje las finanzas, soy yo, y la Idita puede dar testimonio de eso, porque lo quiero mucho. En una ocasión, ya trabajando en el ministerio, yo ganaba, hermanos, 400 quetzales al mes, una nada. Y de repente la iglesia coreana me invitó a predicar. Extraño. Tenían detrás del púlpito un cojín y me hicieron quitarme los zapatos. Vaya que no tenían hoyos mis calcetines, hermanos. Y me quité los zapatos y subí descalzo, parado sobre el cojín en donde se paraban los predicadores. Mi mami tenía una necesidad de cubrirle medicina. Estaba muy, muy malita. Y necesitábamos como 800 quetzales, 2 meses de sueldo para mí. Prediqué, había mandado mi sermón como de 4 páginas, ellos lo tradujeron al coreano. Y cuando terminé de predicar, una ofrenda de 1000 quetzales. Yo le dije, Señor, muchísimas gracias. Llegué con esos 1000 quetzales a la casa y de verdad vi la mano del Señor, porque la medicina fue la adecuada y mi mami se restableció. Yo solo puedo decir algo, mis hermanos, ¿cómo no ser agradecido con el Dios que nos provee y que nos hace ricos con Él? Que nos hace ricos con Él y que nos da una relación de riqueza, no económica necesariamente, aunque siempre suple nuestras necesidades, pero nos hace sentir satisfechos con lo que tenemos, y honrarle a Él será entonces la consecuencia de un corazón agradecido. El pensamiento que está aquí es fabuloso. Así es, dice Jesús, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. No lo digo yo, pero aquella persona que no diezma, que no ofrenda, que le regatea a Dios, hermanos, no queriendo ser pesado, pero sí sincero, quédese con su dinero. Dios no está urgido de nuestro dinero.
pero sí está esperando corazones agradecidos. A Dios no quiere que le hagamos cuentas. Dios no quiere ni está con su lápiz y su máquina contable haciendo cuentas de cuánto tiene que diezmar. No, hermanos. Dios está deseando que nosotros tengamos corazones agradecidos y que de esa manera traigamos delante de Él nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Nunca he polemizado con el tema de los diezmos y de las ofrendas. Nunca, de verdad que no. No lo he hecho. Pero aún en los momentos más difíciles, personalmente y familiarmente, hemos tenido la gracia y la bendición de diezmar y ofrendar, y de lo demás, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro sostenimiento, el que se ha encargado es Dios. Eso sí es un testimonio que quiero dejarles a ustedes. Y por último, solo decirle a los hermanos, tuve un hermano en la iglesia última que pastoreé, un hombre millonario, tenía una virtud. Era hábil para conseguirle trabajos a muchos jóvenes de la iglesia. Y de repente, generacionalmente, se puso de moda que los muchachos estudiaban ingeniería civil, porque este ingeniero millonario lo más seguro es que le conseguía trabajo en las empresas donde él trabajaba. Pero había un detalle con ese hombre y con esos muchachos que comenzaron a trabajar en esas empresas. Les decía, ya Dios te proveyó este trabajo. No fui yo, fue Dios. Que no se te olvide diezmar, que no se te olvide ofrendar y sostener tu iglesia. Y créanme que es la generación que hoy sostiene esa iglesia. ¿Por qué? Porque se llenó de hombres y mujeres a las que un adulto laico los convenció y les reflejó con un buen ejemplo que ser agradecidos con Dios solamente iba a traer personas ofrendantes y diezmadoras, responsables, y además de eso, haciéndolo con una gran sonrisa para la gloria de nuestro buen Señor. Así que, mis hermanos, hagámonos ricos en nuestra relación con Dios y con todo respeto, no seamos necios, tal como lo dice Jesús. No seamos necios, sino que mantengamos una rica relación con Dios, y Él se encargará de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos y de todo lo que nos haga falta. Y cuando haga frijolitos con espinazo, ojalá que ustedes también puedan sentir ese sabor delicioso de lo que yo cocino para la gloria de Dios. Que Dios esté con ustedes y que Dios nos multiplique sus bienes, sus bendiciones y sus recompensas en el nombre de nuestro buen Señor. Muchas gracias por este privilegio hermoso que Dios me da, y por supuesto nuestros amigos, a nuestros hermanos a los cuales amamos con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al doctor Fernando Mazariegos. Póngase de pie, amada iglesia. ¿Cuántos entendieron la palabra del Señor? ¿Cuántos de verdad tienen un corazón agradecido? Ahí donde estás puesto de pie, cierra tus ojos. Ayúdame a orar y dale gracias al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Dios, porque vemos tu mano en nuestra vida. Si tú de verdad estás agradecido con el Señor, dale gracias ahí donde estás. Dile gracias, Señor, porque tú me das la habilidad, me das la salud. Tú eres, Señor, mi Dios. Tú eres mi Padre. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Vamos, dale gracias a Dios. La palabra, hermano, fue bien clara y directa. Nadie puede decir, no la entendí o no era para mí. Dile, Señor, gracias por mi trabajo. Gracias, Señor, por mi jefe, por mis empleados, si los tuvieras.
Dale gracias al Señor por este país. Mucha gente hasta reniega del suelo donde está. Incluso añora a otras regiones de la tierra y no sabe que Dios bendice a su pueblo donde quiera que esté, aún en medio del desierto. Dile, Señor, gracias por Guatemala. Gracias, Señor, porque tú me permites disfrutar. Vamos, dile, gracias, Señor, por todo lo que me das. Porque tú provees, Señor, en mi mesa. Porque tú provees, Señor, nuestro vestido, nuestro techo. Gracias, dale gracias. Que haya en nosotros, amada iglesia, una gratitud verdadera. Señor, no queremos ser necios. Díselo y haz un compromiso. Señor, ayúdame a no ser necio. Que cada vez que diezme, que cada vez que ofrende, que cada vez que dé primicia, Señor, que para ti no hay nada oculto. Tú veas mi corazón y esta ofrenda, Señor, te agrade. Mi Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces los corazones y yo, como pastor, Señor, de esta congregación, extiendo mi mano y te ruego, Señor, bendice al dador alegre. Señor, multiplica las semillas, incluso de aquellos que hemos sembrado con lágrimas, Señor. Que un día veamos la cosecha con esa promesa que tú has prometido. Con regocijo cosecharemos, mi Dios. Padre, gracias por cada una de las habilidades, por cada una de las ofrendas, por cada uno de aquellos, Señor, que damos tiempo y esfuerzo con el anhelo, Señor, de servirte. Bendigo, Señor, a aquellos que han diezmado fielmente, aquellos que han ofrendado fielmente, aquellos, Señor, que hemos dado primicias fielmente. Mi Dios, acuérdate de las ofrendas. Como declara el Salmo 20, Señor, que en el día de conflicto tú te acuerdes de esas ofrendas y respondas, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre, que podamos ser de buen testimonio para otros. Así, Señor, como nuestro hermano Fernando, Señor, ha sido de buen testimonio para muchos de nosotros. Mi Dios, multiplica, ayuda y prospera. Y que en todo reconozcamos que es tu mano la que nos sostiene y siempre nos sostendrá. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, amados. Los esperamos el próximo sábado, 4 de la tarde, en nuestro congreso de adoración. Todos los jóvenes y toda la iglesia está cordialmente invitada. Que Dios los bendiga y los esperamos también el domingo a las 10 de la mañana.